Entonces, uno de los contenidos que vamos a ver hoy día es el de longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? En realidad es la distancia que recorre una oscilación cuando ésta se propaga, ¿ya? O sea, va viajando una onda desde un punto a otro y para que se complete una oscilación de esta, acá también hay otra onda que se comporta de manera diferente, pero fíjense que también cumple con la periodicidad. Una vez que ya se completa la oscilación, todo lo que recorrió para completarse es a lo que le vamos a llamar la longitud de onda. Y obviamente esta es la distancia que hay desde un punto a otro, es decir, si hay un parlante y envía una onda de sonido, estas son diversas oscilaciones, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué distancia recorre solamente una de estas. Y por lo tanto voy a saber cuánto recorren 2, 3, 4, etcétera, etcétera. En vista de que es una unidad de longitud, la longitud la podemos medir entonces cuántos centímetros recorre esta onda, milímetros, kilómetros, etcétera, ¿ya? Pero obviamente la unidad más utilizada y también en un sistema internacional es el metro, ¿ya? Así que de aquí en adelante vamos a trabajar solo con el metro, aunque quiero que sepan que es posible también cualquier otra unidad de medida que esté en longitud claramente. Y por otra parte, tenemos también la amplitud, y fíjense que esta es la longitud que existe, pero de manera vertical. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que es desde el punto de equilibrio hacia arriba o del punto de equilibrio hacia abajo. Fíjense que tienen la misma medida, es decir, que si mide 1 hacia abajo no puede ser menor o mayor que eso. Si hay 1 hacia arriba, yo sé con toda claridad que hay 1 hacia abajo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de la amplitud y qué determina? En realidad la amplitud de una onda va a depender en términos de lo que se está midiendo, ¿ya? Es decir, si yo estoy midiendo una onda sonora del sonido, va a estar medido en decibeles o en el volumen en que esta onda se esté propagando. Si estoy propagando ondas de voltaje, obviamente su medida va a estar en la de corriente, ¿ya? En realidad en el mismo de voltaje, ¿ya? Si son ondas sísmicas que se estén propagando, obviamente van a ser energía lo que se esté propagando, ¿ya? Casi siempre van dentro de esa lógica, ¿ya? Se les va a decir en algún caso si es que la onda es de presión, es de cualquier cosa onda. Así que bajo ese sentido la unidad de medida se la va a dar el mismo problema de alguna forma. Y por otra parte, recordar que la amplitud, a diferencia que la longitud de onda horizontal, la amplitud es vertical y está medida desde el punto de equilibrio, que sería este, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Ahora voy a decir entonces cómo calcular o cómo determinar cada una de estas. Bueno, básicamente sería de esta forma. Nos van a dar una onda cualquiera y nos van a decir cuánto mide en total todas esas oscilaciones que nos muestran. Lo primero que hay que determinar es cuántas oscilaciones están ocurriendo en estos 8 metros, ¿ya? De manera de saber solamente cuánto mide una oscilación, ¿ya? Entonces tenemos una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones y 4 oscilaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido los 8 metros en 4 partes iguales, ¿cuánto debería medir cada longitud de estas oscilaciones? Que en realidad sería la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo hago es dividir en 4. Es decir, si suceden 4 oscilaciones en 8 metros, ¿cuántos metros recorrerá solamente una? Entonces lo que yo hago básicamente es dividir. Por lo tanto, si yo divido 8 en 4, me voy a dar cuenta que en cada uno voy a tener que recorrer 2 metros, 4 metros, 6 metros y luego finalmente 8 metros. ¿Qué es lo importante para determinar estas longitudes de onda? Es netamente que reconocer cuántas oscilaciones se encuentran en el dibujo, pero en la figura, y cuánto sería el total. Ojo con esto, jóvenes. La longitud de onda no va a ser 8 metros porque la longitud de onda solamente corresponde a la distancia que recorre una sola oscilación, ¿ya? Así que no me importa si aquí hay 80 metros, lo que me importa es cuánta distancia va a recorrer una sola oscilación y por lo tanto yo voy a poder saber X oscilaciones, ¿ya? Otra es la pregunta, ¿cómo yo determino la amplitud de una onda?
también por método del dibujo, ¿ya? Aquí si bien tengo que reconocer primero que hay dos oscilaciones, ¿ya? Luego veo en que, fíjense que aquí estamos en un gráfico de presión, ¿ya? Puede ser una onda sonora que mide los cambios de presión en el aire. Está medida en atmósfera. No es necesario que lo sepan, pero... Entonces, fíjense que esto oscila a un máximo de una atmósfera y decrece a menos una atmósfera. Entonces, básicamente yo puedo decir que la amplitud es de una atmósfera de presión. ¿Por qué? Porque ese es el máximo valor que tiene la onda. O, dicho de otra manera, es el punto más alto entre el punto de equilibrio y esta onda. Y recordemos que la amplitud está medida de 0 hacia arriba o de 0 hacia abajo. Lo importante es que de 0 a menos 1 también hay 1. Hay una distancia de 1 en valor absoluto, si no lo hubiese. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos primero la longitud de onda? Reconociendo cuántas oscilaciones hay y por lo tanto luego divido. Y finalmente, para la amplitud, puedo no reconocer la cantidad de oscilaciones. Lo hacemos para que vayamos practicando. Y la amplitud siempre va a ser la máxima elongación de esta onda. ¿Ya, jóvenes? Ahora les voy a dejar una actividad para que me entreguen el próximo viernes. Ya va dentro de esta misma lógica de cálculo de amplitud y longitud de onda. Nos vemos, jóvenes, y estén muy bien.